Este pasado fin de semana tuve la oportunidad de ir al cine y el plan original era ver junto con mi esposa y el menor de mis hijos que tiene 12 años la película nueva de Pixar que se llama Intensamente. Finalmente solo fuimos mi esposa y yo al cine porque a mi hijo lo invitaron un grupo de amiguitos de su escuela a otras actividades, a otra diversión, y pues lo dejamos ir, dejamos que fuera, se divirtiera con sus amigos, pero nosotros teníamos ya la intención de ir al cine y las opciones pues eran diversas. Entre ellas estaba Jurassic World y estaba también la nueva de Terminator. Ambas eran buenas opciones para nosotros, para nuestros gustos. Sin embargo, el plan original era ver Intensamente, y aunque es de dibujos animados, conociendo las nuevas películas de dibujos animados y sobre todo las de Pixar, pues sabíamos que no eran propiamente, estrictamente para niños. Sabemos que acá en Occidente aprovechan quienes hacen películas o series de dibujos animados para abarcar varios públicos, y aunque en un principio puede entenderse que las películas de dibujos animados son para niños, pues han tomado esa modalidad en donde ponen elementos en las películas que son propios, que son comunes para todas las edades, con el riesgo que esto conlleva. Pero en fin, este sábado pasado sabíamos que aunque la película era AA, pues era propia también para nosotros y seguramente también íbamos a disfrutarla e íbamos a sacarle algún provecho. Y así fue. La película pues se llama Intensamente, y si invertimos las dos palabras de las que está formada intensamente, la palabra intensamente, pues nos damos cuenta que es intensamente, y si las invertimos, pues es mente intensa. Y de esto trata, de esto tiene que ver con cuestiones de la mente, pero sin embargo pues está tratada en ese ambiente de imaginación, en ese ambiente infantil, de que podemos ver qué es lo que pasa en nuestra mente, y entonces viendo la película seguramente vamos a poder entender el por qué es mente intensa. Además de que podremos conocer a los personajes. Como esta es una reseña y como dicen mis hijos, no se valen los spoilers. O sea, no se trata de narrar la historia y decir de qué trata y qué sucede, como hay muchos que luego no podemos detenernos y empezamos a contar la historia completa. Pues no se trata de eso, no se trata de decir de qué trata la película, pero sí, obviamente tenemos que decir algunos detalles sobre ella y pues no dañan a quienes quieren luego verla y que pueden por lo menos darse una idea de qué trata e igual se les antoja verla. En esta historia pues hay 3 personajes principales, pero 3 personajes humanos. Porque no son los únicos personajes importantes en la película, pero por lo menos los personajes humanos son 3. Son el papá, la mamá y la hija. Aquí se agradece que en estos tiempos de tanta polémica por cuestión de gustos sexuales y de que si la familia debe ser considerada como papá, mamá y los hijos, o por lo menos tan solo papá y mamá, pues se agradece que siendo una firma americana, Pixar se haya dado a la tarea de para explicar los avatares de nuestra mente, tanto de los adultos como de los niños o de los adolescentes,
pues se hayan preocupado por mostrarnos un ambiente lo más normal posible. Y encontramos entonces a una pareja casada, un hombre, una mujer y una hija. Y entonces podemos tomar en cuenta que es un matrimonio estable, un matrimonio normal. Y sí, feliz. Hasta que, como en todas las historias, pues todas nuestras historias sabemos son felices hasta que dejan de ser felices. E igual todas nuestras historias son tristes hasta que dejan de ser tristes. Así es la historia de esta familia. Y entonces hasta ahí nombraré o mencionaré cuestiones de la familia. No entraré en lo que sucedió o en lo que es propiamente la historia. Y entonces, hablando de personajes que son importantes pero que pues no son humanos, pues tenemos a algunos muy simpáticos todos, que son pues las emociones. Y dentro de los personajes importantes que no son humanos, pues tenemos a las emociones. Y ellas son las que nos permiten andar por ahí adentro de nuestra mente. Y podemos darnos cuenta que, pues así como las emociones de aquel humano, del humano importante en el que está enfocada la película, pues también se repiten en nosotros, no son propias solamente de ese personaje de la película, de ese personaje humano, sino que nosotros mismos, todos adultos en cualquier edad, pues tenemos esas mismas emociones. Y ahí es como se desarrolla pues toda esta aventura, y que es en donde se justifican las risas, la diversión de los niños, porque sabemos desde mucho antes de estas películas de Pixar, pues aquí teníamos a Chespirito, teníamos a Cantinflas, que a través de situaciones chuscas pues nos hacen reír. Y estamos acostumbrados a reírnos cuando hay situaciones caóticas, en donde algún personaje se cae, se levanta, se vuelve a caer, corren, gritan, hacen aspavientos, y eso nos causa mucha gracia a todas las edades. Pues ahí es en donde, en esa aventura de aquellos personajes no humanos, en donde pues se da el pretexto para justificar el que sea para niños. ¿Y por qué digo esto? Pues porque al hacer una película de dibujos animados occidental actual, se tienen que tomar en cuenta a todos los públicos. Se tiene que tomar en cuenta quedar bien con los niños, quedar bien con los adolescentes, quedar bien con los jóvenes y quedar bien con los adultos. Y esto es difícil. Esto es difícil porque tienen que poner situaciones que le agraden a todos esos públicos. Y entonces aquí yo entro en ya un poquito más al detalle de criticar, de dilucidar, por lo menos para mí, qué sector de edad se ve más beneficiado con esta película. Yo no creo que sean los niños. Lo son, pero indirectamente. ¿Por qué? Porque los adultos vamos a ver esa película. Algunos hemos estado yendo ya incluso solos, así como adultos. Nosotros fuimos, mi esposa y yo, sin niño, y sin embargo eso no fue ningún problema. Incluso dejamos a Terminator a un lado y Jurassic World la dejamos también a un lado, y de todos modos persistimos y vimos la película intensamente, una película AA que es para niños, y no hubo ningún problema, y no éramos los únicos adultos que fuimos solos. Entonces ahí es en donde yo digo que los niños se van a ver beneficiados indirectamente por lo que nosotros vimos allí como adultos, porque como adultos claro que alcanzamos a percibir todos los aspectos de la película. Podemos darnos cuenta qué eran las situaciones infantiles, cuáles eran las situaciones propias de adolescentes, la de jóvenes o las de padre, porque hemos vivido ya todas ellas. Y entonces al ver todo eso de las emociones, los pensamientos,
cómo funciona la mente y todo eso, pues nos va a ayudar a entender, a percibir cómo los comportamientos de nuestros hijos pues se deben muchas cosas a simplemente cuestiones de su edad, cosas que pasan dentro de su cabeza, y también qué tanto nosotros como adultos podemos ayudar de que la mente de nuestros hijos de cualquier edad sea un poco más sana, e incluso de otros adultos, entendiendo esto de las emociones y que son iguales para todos y que sus emociones funcionan igual que las nuestras. Pues bueno, podremos de alguna manera entender más al otro, entender más a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes o a nuestros contemporáneos, también a los de nuestra edad y, ¿por qué no?, también a los mayores. Los niños solo alcanzan a ver los gritos, las risas, las correteadas, los golpes, eso es lo que alcanzan a ver y se divierten. Pero igual yo no vi tanto que los niños se divirtieran. Yo más bien creo que esta película está pensada para que dentro de todos los segmentos de edad, los más beneficiados sean los adolescentes. Sean los adolescentes porque gran parte de la historia, la parte importante de la historia de los humanos se desarrolla precisamente durante la adolescencia, en la entrada a la adolescencia del personaje de la niña de esta familia. Y entonces sí, efectivamente yo vi que son más bien los adolescentes los que más se ríen, los que más disfrutan la película, los que más captan todo lo que está pasando y se identifican con el personaje porque es contemporáneo de ellos, es más o menos de su edad y se identifican con muchas de las situaciones que le suceden a este personaje. Y también como padres, pues sí, de alguna manera muy importante, si ponemos atención, vamos a captar qué es lo que de alguna manera pasa por la mente de todos, pero en especial de nuestros adolescentes, y que qué es lo que sucede que los hace hacer así tan especiales. Porque quizá cuando nosotros vivimos nuestra adolescencia, nosotros no fuimos tan conscientes de que fuimos así tan monstruos, tan horrorosos, tan prepotentes, tan mudos, tan ciegos, tan exigentes. Todo lo que es un adolescente también nosotros lo fuimos, pero como lo vivimos desde nuestro lado, desde nuestra manera de ver la vida, pues estaba justificado que fuéramos así. Y entonces no nos dimos cuenta de lo que provocábamos y de lo que causábamos, e incluso quizás hasta nos divertía hacer prevaricar a nuestros padres o a nuestros hermanos o a los que nos rodearan. Pues eso es lo que yo creo que está el público más beneficiado por la película, son los adolescentes. Todavía quizá los jóvenes entrando ya a la juventud, ya pasando por la adolescencia, pero también a los padres pues nos ayuda mucho a entender muchos de los porqués, el porqué del comportamiento de los demás. Aquí algo que quisiera yo hacer notar es el hecho de que si bien aquellos personajes que no son humanos, que están dentro de la cabeza, dentro de la mente intensa de todo ser humano, pues aquí nos dan una pasadita por la mente de todos y nos damos cuenta que tenemos todos las mismas emociones. Las emociones que mueven a unos, pues son las que mueven a los otros. Todos tenemos las mismas emociones, pero algo interesante que se me hizo fue el detalle de que si bien son las mismas emociones y que todos manejamos de la misma manera nuestros pensamientos, nuestra memoria, nuestros sueños, todo eso, pues también es cierto, como se puede apreciar en la película, que la emoción dominante cambia, que la emoción dominante en unos es diferente a la emoción que nos domina a otros.
Y aquí cuando yo estaba viendo la película y después cuando estaba reflexionando sobre aquellos personajes internos de nuestra mente, bueno, de la mente de los personajes de la película, pues al ver que eran dominante alguna emoción, me acordé de aquel dominio del que nos habla el catecismo de nuestra Iglesia Católica. El dominio que tiene que ver con el Espíritu Santo y que viene a ser ese factor que nos permite ir por la vida dañando lo menos posible, porque el dominio precisamente nos permite controlar aquello que se descontrola en nosotros. El dominio de nosotros mismos es el que nos hace ser unas personas centradas, unas personas maduras, unas personas que están en control de sí mismas. Y sabemos que una persona fuera de control de sí misma, una persona sin dominio, pues va por la vida causando daño, sin preocupación alguna. Y entonces es muy importante. Y ahí yo me di cuenta que alguna de esas emociones en los diferentes personajes de la película, en una escena muy graciosa en donde dan ese recorrido por la mente, no solo de los personajes de la película, sino de otros personajes que van apareciendo por ahí o que nunca aparecieron pero que al final los ponen, y entonces vemos cómo la emoción que domina en unos cambia en otros, pero al final de cuentas ahí está la palabra dominio, ¿verdad? ¿Qué domina nuestra vida? ¿Qué domina nuestra mente? ¿O qué permitimos que domine? Y también en determinado momento en qué tenemos que trabajar, o en qué le pediríamos al Espíritu Santo que nos diera dominio para controlar aquello que no controlamos y que causa daño. Cuando nosotros tenemos actitudes de fuera de dominio, fuera de control, y dejamos que ciertas emociones salgan, agreden a los demás, lastiman a los demás, pero tarde o temprano se revierte. Tarde o temprano aquel daño que causamos por el falta de control de nuestras emociones, pues tarde o temprano vuelve y nos hace daño también a nosotros, y después ahí estamos pagando las consecuencias de dejar que ciertas emociones nos controlen. En conclusión, si yo recomiendo ver esta película, sí, efectivamente sí recomiendo verla. Es muy entretenida, es divertida. Al final tuve que hacer un recuento de si me reí o no me reí, porque debo admitir que la vi desde el principio con un ojo crítico, con un ojo analítico con respecto a cómo se empezaron a meter con cuestiones mentales. Yo empecé a analizar todo eso de inmediatamente, y eso no me permitió disfrutar tanto de lo que eran las situaciones chuscas, las situaciones agradables que hacen reír. Sin embargo, al final, preguntándole incluso a mi esposa, yo le dije, oye, pensé que me había reído menos, pero ya recordando, sí me reí en muchos momentos de la película, y ella me lo confirmó. Efectivamente sí me reí mucho, aunque fue de una manera inconsciente, porque conscientemente, pues según yo no me estaba riendo tanto, pero sí, al final sí me reí. Aproveché el mensaje, aproveché el aprendizaje psicológico, aproveché también el mensaje, porque pues tengo un hijo de 12 años, tengo uno de 18 y uno de 22, entonces claro que todo eso ayuda. Además, déjenme decirles una cosa, por si van a ir a verla, les va a dar motivo para muchas bromas. Van a bromear mucho con respecto a todo lo que le pasó a los personajes, y van a empezar a analizarse por ahí. Empezar a analizar las personalidades de cada uno, y se va a dar lugar a discusiones, a pláticas muy amenas, muy graciosas, hasta que alguno no aguante, porque pues no mencioné los nombres de las emociones de aquellos personajes que no son humanos,
que están dentro de la cabeza, de la mente de aquellos personajes humanos, pero uno de ellos es la ira. Y entonces pues ahí de repente a alguien que no le guste que lo psicoanalicen en una mesa después de comer o después de cenar, y pues le va a surgir su emoción dominante por ahí, pero igual van a ser más risas, van a ser más risas que discusión. Bien, sí recomiendo verla, como dije, pues yo la recomendaría más bien como de 11 años en adelante. Realmente vi algunos niños ahí que más que nada estaban jugando, que no se estaban divirtiendo, e incluso por ahí alguna niña escuché que dijo: papá, tengo miedo. Pero el papá no le hizo caso porque estaba muy entretenido y la niña se tuvo que aguantar. Pues bien, yo la recomiendo para 11 años en adelante. Es donde más van a disfrutarlo, y seguramente los que tengan 12 en adelante son los que más se van a reír. Pues bien, ahí está mi reseña, espero les haya sido de utilidad. Bendiciones.